Está con nosotros esta mañana el dirigente indígena Ricardo Ulcuango, actual embajador de Ecuador en Bolivia, quien ha sido expulsado por parte de la organización a la que pertenecía, la ECO Arunari. ¿Cómo recibió usted esa noticia? Buenos días y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tiffy. Buenos días por la oportunidad. Bueno, lamentablemente, cuando los líderes que hemos venido luchando llegan a la dirigencia joven, desconocen su trayectoria y de pronto expulsan. Pero son declaraciones que yo las respeto, no las comparto. Yo pertenezco a una comunidad, yo seguiré trabajando en la comunidad, así que eso no asusta. Pero de pronto a veces coinciden la oposición con mi designación, tanto la dirigencia indígena como también con la derecha ecuatoriana, entonces a veces no se puede entenderlos. La dirigencia de la CONAIE, de la ECO Arunari, lo que dice es que usted ha traicionado los principios del movimiento indígena, que se ha prestado, y lo dicen en un manifiesto que expresaron precisamente, dicen: es lamentable que un ex dirigente del movimiento indígena se preste para consolidar el plan divisionista del gobierno, que eso es lo que está buscando el gobierno, sostienen. ¿No cree que de cierta manera lo está logrando? Porque evidentemente ya se nota pues también ya las diferencias entre usted, que era parte de la ECO Arunari, y la dirigencia de la ECO Arunari y la CONAIE. De pronto hay que preguntar quiénes realmente están traicionando los principios del movimiento indígena cuando están de la mano con la derecha, por un lado. Por otro lado, yo no me he traicionado los principios, mis principios seguirá siendo, mis posesiones seguirá siempre manteniendo en defensa de los más pobres del país. ¿Usted no cree que el gobierno tiene intención de debilitar la dirigencia indígena de la CONAIE y de la ECO Arunari? No creo. Pero lo que sí es importante que la dirigencia, ojalá, trabaje en dos líneas. La una, responder a las expectativas y las necesidades emergentes de las comunidades. La otra, obviamente, que hagan propuestas de carácter político a mediano y a largo plazo. Al menos en eso yo considero. Por lo tanto, de ninguna manera, al menos Ricardo Ulcuango va a prestar para una división. Por eso es que la CONAIE es histórica, la ECO Arunari es histórica, las organizaciones provinciales son históricas y de lucha, entonces por lo tanto eso continuará. Lo que es importante resaltar es que ojalá la dirigencia pueda ir saneando los problemas que se ha venido arrastrando desde mucho tiempo. Entonces más bien dedicaría es que la dirigencia para ver cómo tratar de consolidar por un lado Estife. Por otro lado, como que con la expulsión de Ricardo Ulcuango resuelve el problema, esto no está resuelto. Y es más, yo diría que dicha expulsión a mí no me causa ninguna sorpresa y yo seguiré siendo parte del movimiento indígena, parte de la CONAIE y parte del ECO Arunari. Cuando se conoció la decisión de designarlo a usted como embajador en Bolivia, pues la reacción fue inmediata por parte de sus ex compañeros, también la dirigencia de la CONAIE. Lourdes Tibán dijo lo siguiente, escuchemos. A Ricardo Ulcuango le debe doler que su organización, en el que hizo procesos importantísimos, le haya expulsado. Pero lo que no podemos calcular en la puerta de entrada es cuántos oportunistas vienen al movimiento para alimentarse y luego irse a otro lado. Para el movimiento indígena ya ha sufrido ese tipo de bajas cuando se fue el mismo Augusto Barrera, Virgilio Hernández, Betty Tola, Doris Solís, Corcho Cordero, todo el mundo se han ido de Pachacuti. Y no pasa nada, el movimiento continúa. ¿Reacciona a esas declaraciones? Bueno, yo no tengo que responderlos, pero de pronto también a veces la gente está con la derecha y de pronto están tratando de pescar a río revuelto como ya llegan las próximas elecciones. Entonces, en eso yo no puedo responderlos. Lo que sí es importante dejar claro al país es que seguiré siendo parte del movimiento indígena y no me pueden expulsar de mi identidad. Su nombramiento resulta ser para la dirigencia indígena algo simbólico también. Dicen que es como un mensaje para decirles a los indígenas que se han ganado este trofeo. Dicen, seguramente montarán una gran campaña publicitaria para enseñar su trofeo como de triunfo logrado durante la batalla de cooptar a cualquier precio a los dirigentes indígenas, por más que hayan empezado a festejar y se siguen refiriendo a su designación. Si usted no responde a eso, entonces, ¿qué lo ha motivado a ser embajador de Ecuador en Bolivia? A mí me parece que deberíamos mirar un poquito más hacia allá. Creo que nadie van a ser cooptados. Lo que sí es importante decirlos,
el movimiento indígena ha estado luchando permanentemente a que podamos ir buscando un cambio en el contexto político nacional, en el contexto geopolítico internacional. Entonces, es decir, en la región me parece fundamental que el nuevo proceso se está caminando. Ciertamente para unos no está bien, pero para la mayoría de los habitantes de la región está bastante avanzando. Entonces, por eso me ha motivado a aceptar este encargo. Pero por otro lado, también es importante decirles de que el proceso boliviano de la construcción del Estado plurinacional me parece que es fundamental, o sea, conocer de cerca, de pronto también eso nos pueda permitir un poco más ir hacia allá y también cómo buscar mecanismos de implementación en nuestro país. ¿Cuál es su posición en cuanto a las políticas que ha aplicado este gobierno? Porque ha habido mucha reacción y críticas por parte del movimiento indígena en cuanto a algunas situaciones, como por ejemplo más de o casi unos 200 dirigentes indígenas que están acusados de terrorismo y de sabotaje. Han habido diversas posturas en cuanto a una ley de aguas, a una ley de minería, por ejemplo, y en la consulta popular, lo que se evidenció en la última consulta popular es que en las provincias donde hay mayor concentración de indígenas, ganó el no. Bueno, el asunto es que yo podría coincidir con algunos planteamientos y las acciones que se ha venido emprendiendo el gobierno. Hay otras que no, y eso he sido muy claro. Por ejemplo, en la política internacional ha jugado un papel muy importante de cómo mantener la soberanía del Ecuador, cómo defender los derechos de los ecuatorianos por un lado, pero por otro lado también es importante resaltar, si yo podría decirlos, tal vez por primera vez el gobierno está realizando obras en las comunidades, pero no viene al caso. Pero por otro lado, también podríamos decirlos cuál es mi posición. Algunos compañeros indígenas están injustamente judicializados, por eso es mi llamado de que quienes imparten la justicia deben absolverlos y no continuar tal vez acusando de terrorismo o acusando de saboteadores de ninguna manera. Los indígenas no somos así. Entonces, por lo tanto, yo consideraría de que algunas políticas que se va implementando, ciertamente la dirigencia indígena debería proponernos propuestas de carácter global hacia el gobierno, hacia la sociedad civil. De pronto en eso muchas puede coincidir o otros no puede coincidir, pero yo creo que habría que avanzar con las propuestas hacia una propuesta. Usted empieza un nuevo reto en Bolivia, un país presidido precisamente por un indígena. ¿Cómo cree usted que va a poder aportar desde allá para los intereses también del movimiento indígena en nuestro país? En primer lugar, yo represento al Estado, al pueblo ecuatoriano, que evidentemente también es parte de las nacionalidades de los pueblos indígenas, pero también tenemos que trabajar con la sociedad civil. Entonces, considero hacer los siguientes planteamientos. Bien es cierto, el gobierno, bien es cierto, los dos países tienen afinidad, pero es importante afianzar la cooperación política, la cooperación comercial, la cooperación cultural y también de la misma manera afianzar o emprenderlos, digamos, una diplomacia de pueblo, porque esos son aspectos fundamentales. Ricardo Ulcuango es embajador de Ecuador en Bolivia, nos ha acompañado esta mañana en Contacto Directo.